Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Ferrocarriles Explicados. Hoy veremos lo que podría ser la línea ferroviaria más corta del mundo. El Ferrocarril del Vaticano o Ferrocarril de la Santa Sede. Esta pequeña y única red consiste en solo dos tramos cortos de vía, cada uno de aproximadamente 300 metros de largo, junto con dos apartaderos de carga, sumando una longitud total de aproximadamente 13 kilómetros. Todo el sistema incluye solo una estación, la Estación Ciudad del Vaticano, que se conecta con la Estación San Pietro de Roma a través de un corto viaducto que enlaza directamente el Vaticano con el resto de la red ferroviaria italiana. El Papa Pío XI una vez llamó a este ferrocarril y su estación los más hermosos del mundo, quizás por su pintoresco entorno al pie de los jardines vaticanos, con una vista magnífica de la cúpula de Miguel Ángel al otro lado. Pero antes de profundizar en su ubicación y belleza, comencemos desde el principio. Antes de eso, un recordatorio rápido. Tu apoyo en Patreon o comprando nuestro libro electrónico es absolutamente vital para mantener Railways Explained en funcionamiento y para ayudarnos a publicar videos regularmente. YouTube no recompensa precisamente los temas de nicho como el nuestro. Agradecemos mucho a cada patrocinador y a quienes compraron el libro. Muchas gracias a todos. Regresemos a la historia. La construcción del Ferrocarril del Vaticano comenzó en 1929, poco después de la firma del Tratado de Letrán, un acuerdo entre el Papa Pío XI y el gobierno italiano que reconoció formalmente al Vaticano como un estado independiente. El ferrocarril, junto con la Estación Ciudad del Vaticano, fue uno de los resultados directos de este tratado. Como parte del acuerdo, el Papa solicitó la construcción de una estación de ferrocarril para facilitar el transporte tanto de personas como de mercancías, pero también como símbolo de soberanía e independencia. La construcción, finalizada en 1934, costó unos 24 millones de liras, poco más de $1 millón de la época, suma cubierta totalmente por el gobierno de Benito Mussolini. La construcción del Ferrocarril Vaticano comenzó oficialmente el 3 de abril de 1929 bajo la supervisión de la Dirección de Nuevas Construcciones Ferroviarias del Ministerio de Obras Públicas del Reino de Italia. El objetivo era construir los movimientos de tierra necesarios a una elevación de 38 metros sobre el nivel del mar, la misma altura que la estación Roma-San Pietro, en el área entre la Plaza Santa Marta y el Palacio del Gobernador, dentro del Vaticano. Debido a la diferencia significativa de elevación entre el Vaticano y el área circundante, fue necesario construir un viaducto a gran altura, la Vía Gregorio VII, que sigue siendo una de las características más distintivas de este pequeño ferrocarril. La estación de la Ciudad del Vaticano fue inaugurada oficialmente el 2 de octubre de 1934, pero los trenes ya habían cruzado la frontera italo-vaticana antes. La primera locomotora de prueba lo hizo en 1932. El 12 de septiembre de 1934, se ratificó una convención ferroviaria entre Italia y la Ciudad del Vaticano, transfiriendo el ferrocarril de los ferrocarriles estatales italianos a la Santa Sede. El mes siguiente, el Ministerio de Obras Públicas entregó la infraestructura terminada a la Ciudad del Vaticano y a los ferrocarriles estatales italianos, y se declaró aplicable la ley ferroviaria italiana a las líneas bajo control del Vaticano. Curiosamente, esta no fue la primera vez que un papa tuvo su propio ferrocarril. La línea Roma-Frascati, inaugurada en 1856 por el Papa Pío IX, fue el primer ferrocarril papal de la historia. Sin embargo, los estados pontificios dejaron de existir solo 5 años después, y tanto la línea como su territorio fueron absorbidos por el naciente Reino de Italia. Antes, los papas eran menos entusiastas con la nueva tecnología. El Papa Gregorio XVI se opuso notoriamente a la construcción de ferrocarriles en los estados pontificios, llamándolos caminos de hierro o del infierno. Sin embargo, su sucesor, el Papa Pío IX, reconoció el potencial de los viajes en tren e incluso inició la construcción de una línea de Bolonia a Ancona. Desafortunadamente, este proyecto fue interrumpido en 1860, cuando el territorio fue tomado por los ejércitos del Reino de Cerdeña. Sin embargo, con el tiempo, las actitudes empezaron a cambiar. La popularidad de las peregrinaciones masivas en el siglo XIX, como las de Lourdes, desde 1858, mostró los beneficios de viajar en tren. A medida que la resistencia dentro de la curia romana se fue suavizando gradualmente,
Pío IX se convirtió en un fuerte defensor de los ferrocarriles. Su tren papal oficial, remolcado por una locomotora de vapor tipo Planeta, realizó su primer viaje el 3 de julio de 1859 desde la estación Porta Maggiore hasta Cesina. El tren consistía en 3 vagones especialmente diseñados. Un vagón balconata para las bendiciones papales, una sala del trono con un apartamento privado para el papa y un vagón capilla. Estos estaban ricamente decorados con los colores papales, oro y plata, e incluso adornados con imágenes del papa bendiciendo la infraestructura moderna. El ferrocarril del Vaticano, el tema de la historia de hoy, se ramifica de la línea Roma-Viterbo en la estación Roma-San Pietro. Desde ahí, cruza el Valle Gelsomino, a través de un viaducto de mampostería de 143 metros de largo, compuesto por 8 arcos, cada uno con una luz de 153 metros. El viaducto pasa sobre la Vía Le Vaticano, que interrumpe de manera efectiva, así como sobre la Vía Aurelia, creando uno de los accesos más distintivos a cualquier estación de tren en el mundo. La corta sección de vía única que conduce hasta la frontera del Vaticano fue posteriormente equipada con electrificación aérea. Los primeros 100 metros de la línea tienen 3.000 voltios de corriente continua siempre. El resto solo se energiza cuando se requiere. Una medida práctica para operaciones tan limitadas. En el Vaticano, el ferrocarril tiene 2 vías que se extienden parcialmente hacia Roma. Sin embargo, solo una de las vías cuenta con un andén de estación. En el lado noroeste del edificio de la estación hay 2 vías muertas y de carga para vagones de mercancías, conectadas a la línea principal, la cual termina en un túnel Hedgehunt, que pasa directamente por debajo de la ladera. Antes de la estación, el ferrocarril cruza un arco de 17 metros de ancho. En los muros de la Ciudad del Vaticano, esta imponente entrada está adornada con el escudo de armas del Papa Pío XI y tiene una puerta de hierro de 2 piezas y 355 toneladas que se desliza en el muro. Para permitir el paso de los trenes, la puerta tarda casi 1 minuto completo en retraerse y se mantiene cerrada siempre que no hay movimiento de trenes. Flanqueado por 2 grandes esfinges, este arco monumental marca el cruce fronterizo oficial entre Italia y la Ciudad del Vaticano, una puerta simbólica para una nación tan pequeña. A solo 20 metros de esta puerta está la estación de tren de la Ciudad del Vaticano, una elegante estructura de travertino blanco diseñada para recibir a papas e invitados distinguidos. Ubicada cerca de los jardines vaticanos, detrás de la Basílica de San Pedro y cerca del Palacio del Gobernador y la Domus Sanctae Marthae. La estación está en el centro del país más pequeño del mundo. Como muchos edificios en la Ciudad del Vaticano, la estación es una mezcla de grandeza y maestría arquitectónica. Fue diseñada por Giuseppe Momo, el aclamado arquitecto italiano que también es responsable de la famosa escalera de caracol en los museos del Vaticano. Su diseño le da a la estación una sutil elegancia renacentista, con andenes largos y rectos, y una fachada ricamente detallada que refleja el prestigio y simbolismo de la Santa Sede. La estación se construyó desde el 3 de abril de 1929 y abrió en 1933. Hoy en día, parte del edificio todavía funciona como oficina de pasajeros y carga, mientras que otra sección ha sido reutilizada para albergar el Museo Numismático y Filatélico del Vaticano, que preserva la historia tanto de sus monedas como de su patrimonio ferroviario. La estación de tren del Vaticano conserva una cicatriz emotiva de los años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, una de las raras ocasiones en que la paz de la Ciudad del Vaticano fue alterada. A finales de marzo de 1944, durante el bombardeo aliado de Roma, se descubrió un tren de municiones alemán estacionado en las vías cerca de la estación de la Ciudad del Vaticano. Cuando la zona fue atacada, el edificio de la estación resultó dañado, convirtiéndose en la única estructura dentro de la Ciudad del Vaticano que sufrió daños durante toda la guerra. Aunque los daños se repararon hace tiempo, una pequeña parte del impacto se ha conservado deliberadamente en una esquina del edificio. Este vestigio visible sigue hoy como recordatorio sombrío de las estaciones y la resistencia del mundo en esos tiempos oscuros. Desde una perspectiva práctica, el ferrocarril del Vaticano siempre ha tenido un tráfico limitado. Desde 1934, se usa principalmente para transportar carga, importando carbón para calentar edificios del Vaticano, aunque aún llegan trenes de carga ocasionalmente. Estos movimientos eran mucho más frecuentes en el pasado,
antes de que el transporte por carretera se volviera más barato y eficiente. En años recientes, el ferrocarril ha hallado un nuevo propósito. Desde septiembre de 2015, un servicio de pasajeros especialmente fletado ha estado operando todos los sábados, ofreciendo un viaje de ida y vuelta a Castel Gandolfo, la residencia de verano papal, a unos 21 kilómetros de distancia. Este servicio forma parte de la experiencia de un día completo en el Vaticano en tren, una colaboración entre los museos vaticanos y los ferrocarriles italianos. Los visitantes comienzan su viaje desde la histórica estación de la Ciudad del Vaticano, viajando a bordo de un tren eléctrico especial hasta las villas pontificias en Castel Gandolfo, lo que la convierte en una de las experiencias de tren turístico más únicas del mundo. Aunque la estación se completó en 1933, no fue hasta el 4 de octubre de 1962 que un papa utilizó el ferrocarril por primera vez. El Papa Juan XXIII abordó el tren presidencial italiano desde la Ciudad del Vaticano, en una peregrinación a Loreto y Asís, justo una semana antes de la apertura del Concilio Vaticano II. El histórico evento fue transmitido por toda Europa a través de la red Eurovisión, marcando el primer y quizás más simbólico momento del ferrocarril vaticano en el escenario internacional. Antes del histórico viaje del Papa Juan XXIII, en 1962, el último papa que visitó Loreto como jefe de los estados pontificios y que viajó en tren había sido el Papa Pío IX, más de un siglo antes. Curiosamente, Juan XXIII también utilizó el ferrocarril vaticano para transportar las reliquias del Papa Pío X a Venecia. Subrayando la importancia ceremonial y espiritual del ferrocarril, el Papa Juan Pablo II lo utilizó en varias ocasiones para eventos simbólicos. El 8 de noviembre de 1979 y el 24 de enero de 2002, se convirtió en el primer papa desde Juan XXIII en salir de Roma en tren. El Papa Benedicto XVI también adoptó esta histórica línea, utilizándola para su peregrinación a Asís el 27 de octubre de 2011. A principios de ese mismo año, el 21 de mayo, un tren conmemorativo especial partió de la Ciudad del Vaticano para celebrar el 60º aniversario de Cáritas. La organización humanitaria católica, el Papa Francisco II, ha continuado con este legado. En 2013, él realizó un breve viaje a bordo del tren del Vaticano hacia la Basílica de San Francisco en Asís, como parte de sus esfuerzos continuos para promover el transporte público y la sostenibilidad ambiental. A lo largo de su historia de casi un siglo, el ferrocarril del Vaticano ha sido escenario de varios viajes únicos y simbólicos. El 18 de abril de 2013, el grupo de amigos del tren de Turín llegó a la Ciudad del Vaticano a bordo de 2 vagones ALN 776 operados por SIA Train, realizando una breve maniobra dentro del túnel antes de partir con 3 vagones de carga. Luego, el 11 de septiembre de 2015, una histórica locomotora de vapor Ferrovie dello Stato, clase 625, ingresó a la Ciudad del Vaticano, llevando a miembros invitados de la prensa en un viaje hacia Castel Gandolfo, un sitio raro y espectacular. Ese mismo año, inspirado por la visión del Papa Francisco de abrir los tesoros de la Iglesia al público, se lanzó el servicio semanal Día Completo en el Vaticano en tren. Esta experiencia permite a los visitantes tomar un tren en el Vaticano y viajar a las villas pontificias de Castel Gandolfo. Un día inolvidable que une historia, fe y el romanticismo de viajar en tren. Aunque es pequeño en tamaño, el ferrocarril del Vaticano es un poderoso símbolo de fe, soberanía y conexión, vinculando al estado más pequeño del mundo con el resto del mundo durante casi un siglo. Desde sus orígenes como una expresión diplomática de independencia, hasta recibir a los papas, transportar reliquias, sobrevivir a tiempos de guerra y ahora funcionar como una atracción cultural única. Esta línea de 13 kilómetros transporta mucha más historia de la que su modesta longitud sugiere. Para nosotros, es un ejemplo claro de que incluso los ferrocarriles más pequeños pueden dejar un legado duradero en la historia y la imaginación. Gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más historias de ferrocarriles del mundo. Para apoyar el canal y obtener acceso a contenido exclusivo, visita nuestra página de Patreon. También puedes encontrar nuestro libro electrónico lleno de información detallada sobre ferrocarriles. El enlace está en la descripción de abajo. Y si te gustan los productos con temática ferroviaria,
también tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video.